Vale, pues vamos a volver a nuestro estudio aquí en 1 de Corintios. Estuvimos en la hoja número 6 de los apuntes y no entrábamos de verdad en capítulo 15 de 1 de Corintios. Así que vamos a empezar leyendo los primeros 5 versículos de 1 de Corintios 15, donde habla de la resurrección. Evidentemente, un capítulo entero, como 13 es sobre el amor, 14 sobre los dones. Aquí el tema es sobre la resurrección de Jesús. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también, recibisteis, en el cual también perseveráis. Gracias. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. No sé si sabéis, pero versículos 3 y 4 normalmente se usan para la definición del Evangelio. Porque primeramente os he enseñado lo que recibí. Cristo murió, conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó. Es imprescindible creer las tres cosas. Que murió, hay muchos que han muerto por lo que han creído, como mártir, pero que fue sepultado y resucitó. Eso es el milagro de la resurrección que, vamos a ver, es lo que nos da esperanza. Los demás no tienen esperanza, tienen héroes o líderes muertos y pueden poner algo bonito en la tumba y pueden ir con un peregrinaje cada X tiempo y hacerle homenaje, pero están muertos, no tienen poder para compartir ese poder con nosotros como nuestro Dios puede hacer. Entonces, la doctrina de la resurrección en la iglesia es básico, fundamental para la fe del Evangelio. Número 2, es esencial para la confianza de nuestra fe. Vamos a leer versículos 12 al 20. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Pues después de todo ese argumento lógico, que tiene su lógica, dice mas, pero no es el caso. Cristo resucitó, tenemos confianza porque Él es vivo y está en el cielo con su Padre. Luego hay un paréntesis y que quería comentar, no vamos a leer todos los versículos, pero en versículo 29 dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? Ese bautismo por los muertos, hay algunos que dicen, pues, igual debemos seguir haciendo eso por si acá. Es muy, para mí, católico, el cubrir todas las bases por si acaso. Si ellos no se bautizaban, ¿cómo van a ir al cielo? Pues el bautismo no salva. El punto de salvación es la fe, el creer. Ellos no tenían los evangelios, cuando Pablo escribió eso, no tenían los evangelios para decir, recuerda el ladrón en la cruz, él no fue bautizado, pero Cristo le prometió que iba a estar en el cielo.
Entonces no hace falta bautismo para nadie para ir al cielo. Pero para vivir por Cristo sí debemos bautizarnos para identificarnos. Pero el bautizarnos por ellos ya muertos no hace falta. Pero como les faltaba, los evangelios no tenían ese ejemplo. Pablo no escogió usar ese argumento para explicarlo, pero no hace falta. Era una costumbre seguramente de buena fe. Por si acaso queremos cubrir las bases para ellos, para que les veamos en el cielo. Amén. Pero no hace falta. No está enseñando doctrina aquí que debemos o se debe seguir hoy en día. Solo eso, el comentario sobre este paréntesis. Número 3, es cierto en el futuro. Vamos a hacer un salto al versículo 52, 51 y 52. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 3 veces el futuro, en versículo 51, todos seremos transformados. Los muertos serán resucitados. Nosotros seremos transformados. No hay duda aquí. Quizás, ojalá que seremos. Es cierto en el futuro. Y en versículo 58, donde dice, estad firmes y constantes, tengo ese apunte porque quería comentarlo. Es buena oración para cualquier persona y para todo hermano cristiano. En nuestra iglesia tenemos una lista de oración, no sé si os he enseñado, es muy sencillo. Estos nombres llevan años, muchos de ellos años aquí en esta lista. Hay algunos de otros aquí. Y tengo 3 amigos que están en otras partes del mundo. Uno está en Chile, otro en América y otro en Lituania. Y nuestra oración normalmente, como no sabemos cuál es su necesidad en este momento, no nos escriben cada semana, es que estén firmes y constantes en su fe, que no vacilen, que no se engañen por una doctrina, que no salgan con los carismáticos o lo que sea, que sean firmes y constantes. Y debemos orar bíblicamente. Igual tú dices, pues yo no sé cómo orar a veces. ¿Puedo pedir por un Mercedes? Pues, no sé, pero sé que Dios quiere que seamos firmes y constantes. Esa es buena oración. ¿No te gustaría que alguien estuviera orando eso por ti todos los días? Yo soy débil, necesito oración para firmeza y constancia. Entonces es mi exhortación de la tarde, que oremos unos por otros, que estemos firmes y constantes. La letra E, conclusiones para la iglesia, capítulo 16. Primero, ofrendas. Pablo no habla mucho de ofrendas y para mí es buen modelo en nuestras iglesias. No tenemos por qué hablar mucho, pero habla, y vamos a ver en 2 de Corintios, que toma 2 capítulos, que Dios mediante vamos a mirar hoy. Es importante que demos como Dios quiere que demos, alegremente, generosamente. Esos detalles veremos en un momento. Pero aquí destaca que hay que hacerlo regularmente. Normalmente el primer día de la semana. Ahora, en mi caso me pagan cada mes, una vez al mes. Entonces es un poco difícil apartar cada primer día de la semana. Podría apartar para 4 semanas y tomar una cuarta parte cada domingo y dar en la ofrenda. No es tan rígido esto, pero la idea es como el principio del diezmo. Es el primer 10%. Pero ese 10%, vamos a ver en 2 de Corintios, si es algo, es un comienzo. Dios quiere todo lo que tenemos. No es que tenemos que dar 50% o 90%, pero si Dios te pone en el corazón un mes o una semana dar más,
Sería una bendición a la iglesia, a la obra de Dios y a tu propio corazón, para ver si Dios puede suplir mi necesidad en lo que queda de esta semana, en lo que queda de este mes, confiando yo en Él. Voy a dar alegremente para lo que Dios me ha tocado el corazón. Entonces, este es un modelo para asegurar, apártalo, darlo, déjalo para el Señor, porque si no, llegas al final del mes y sabes, siempre quedas sin dinero al final del mes. Si esperas hasta el final del mes para el mínimo, diezmo y ofrenda, ¿qué vas a dar? Mejor darlo a la primera, al principio. Como dice, cada primer día, versículo 2, primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. En este caso era algo especial Pablo, porque no tenían su propio pastor, Pablo iba a venir, pero tenemos nuestros pastores y hay que hacerlo como él manda aquí regularmente. Ahora, número 2, últimas exhortaciones. Tratar a los siervos del Señor por la regla de oro. No cita la regla de oro en versículos 10 y 11, pero hablando de Timoteo, dice, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Eso al leerlo me suena como la regla de oro. Yo quiero que todo el mundo me trate así. Pues hazlo tú a un hermano que está sirviendo al Señor. Letra B, velar. V-E-L-A-R, velar firmes en la fe. Versículo 13, velad, estad firmes en la fe. Portaos varonilmente y esforzaos. Me acuerdo de una vez que estuve predicando y alguien levantó la mano y dijo, ¿qué es esto varonilmente? Y él de verdad quería saber qué significa. Esto suena como machismo, ¿no? Portaos varonilmente. Eso no debe de ser ofensivo para mí a las mujeres. Portaos, mujeres, no femeninamente. ¿Qué es la palabra que sería adecuada para el comportamiento de una mujer? Educadamente. Yo por lo menos espero buena educación de todo el mundo. Y creo que Dios también. Pero si una mujer, os voy a decir sinceramente, incluso por esta cámara, si una mujer hace o dice algo que se considera grosero, me parece peor. Lo siento, hombres, pero no es que lo espero de nosotros. Pero si alguien va a hacer algo que no es honrado, debe de ser un hombre. ¿Me entendéis? Una mujer nunca. ¿Qué estándar os pongo, no? Pero aquí se pone el estándar al hombre. Portaos varonilmente. ¿Qué es eso? Bueno, si hay una mujer que está en una puerta y tiene las manos llenas, hay que abrir la puerta para ella. Y si no tiene las manos llenas, también. Pero hay mujeres que se ofenden cuando haces eso. Ahora, si tienen el bebé delante porque no llegan, no se ofenden. Dicen gracias. Esta semana una mujer me dijo gracias por ayudarle con la puerta. No estoy hablando de modales que son obligatorios, pero ser hombre, ser valiente, no tengas temor, ser el primero en salir y arriesgarte. Yo espero que vosotras mujeres esperáis eso de vuestro marido, que él se pone delante de la bala. Pórtate varonilmente, ser hombre. Yo, dando mis entrenamientos de baloncesto, yo a veces digo a mis chicos, ser fuerte, ser serio, no te quedes en el suelo, levántate. Es parte de la formación de carácter y como cristianos hay algo que Dios espera. Por inspiración, Pablo ha dicho algo de portaos varonilmente, ser valientes y hacer lo que Dios dice honradamente. La letra C, portaos, ahí es el apunte,
portaos varonilmente fuertes, sin temor, con valentía. La letra D, hacer todo por y en amor. Versículo 14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Muy importante que no sea fingida nuestra fe, sino que lo hagamos en amor. La letra E, sujetarse a los que ayudan y trabajan para el Señor. Versículo 16, os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Hablando de un niño, aquí entra. Está Mateo, por si lo conoces. ¿Cómo se llama? Mateo. Mateo. Buenas tardes. Respeta a Roger, varonilmente. Y la última línea, saludarse unos a otros con ósculo santo. Versículos 20 al 24. No estamos nada en contra de 2 besitos en la mejilla para saludarnos. No es obligatorio, pero siempre que sea santo, que sea honrando a las 2 personas y al Señor. Bueno, ahora vamos a pasar a 2 de Corintios. Perdona, he quedado. 2 de Corintios. He puesto como título para la epístola Consolación en la fe cristiana. Vamos a ver un poco del trasfondo de la escritura de 2 de Corintios. Esta iglesia fue establecida durante el segundo viaje misionero. Podéis buscar esos pasajes de Hechos para confirmar. Y Pablo se quedó allí durante un mínimo de 1 año y medio. Y eso se comprueba en Hechos 18, 1 al 11. 2. Pablo escribió lo que llamamos la epístola perdida. Ver el escrito ya, ese hueco es la palabra ya, hecho antes, mencionado en 1 de Corintios 5, 9 al 11. Vamos a volver a 1 de Corintios 5 y leer otra vez versículos 9 al 11. Recuerda, estamos leyendo ahora 1 de Corintios y Pablo va a hablar de otra carta. Entonces, hay una carta perdida, porque si esa es la primera, ¿dónde está la anterior? Versículo 9, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios, no tenemos que leer todo. Versículo 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal, ni aun comáis. Entonces, menciona que haberles escrito. Ahora, por existir una epístola o una carta escrita, perdida, que falta algo de la Biblia. No, porque lo que es inspirado por Dios es lo que tenemos aquí delante. Buenos consejos, seguramente fueron buenos consejos en lo que escribió en su primera carta, pero por las razones que Dios tenga, no tenemos esa carta. Y no tenemos una idea de lo que había, porque Pablo, como hemos visto antes, versículo 1 de capítulo 7 de 1 de Corintios, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, evidentemente había otra carta. Una de Pablo a ellos, otra de ellos a Pablo, y no tenemos más que evidencias del contenido, por lo que Pablo comenta. Nada de eso indica que falta algo de la Biblia. La verdad es que amplía lo que sabemos de la Biblia, porque Pablo se enteró de su necesidad, Dios le inspiró en contestar y ampliamos lo que Pablo cubrió en cuanto a su necesidad. Número 3. Pablo escribió 1 de Corintios, lo que se llama para algunos la triste epístola, que podemos ver y quizás veremos algunos de esos pasajes cuando estamos estudiando aquí 2 de Corintios, en capítulo 1, versículo 13, 2 y 3, y 9, y capítulo 7, versículo 8, para tratar cosas serias y para contestar algunas preguntas que evidentemente le habían hecho por escrito, como ya hemos repasado, de 1 de Corintios 7, 1, 8, 1, etc. Número 4. En el tercer viaje misionero
fue escrito, 2 de Corintios. Pablo se encuentra en Éfeso mientras Apolos está en Corinto. Y ahí tenéis las referencias. Pablo escribe 2 de Corintios desde Éfeso, seguramente, y menciona, y vamos a leer esto en 2 de Corintios 2, 5 al 11, la persona disciplinada. ¿Os acordáis de ese que tuvo la mujer de su padre? Una fornicación en 1 de Corintios 5. En 2 de Corintios 2, 5 dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. Eso creemos que se refiere a esa persona disciplinada antes, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Y mira esto, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. En un momento vamos a tocar en capítulo 2 esa táctica típica de Satanás, pero eso esperaremos un poco. Entonces, el último hueco allí para esa introducción como ahora perdonada. Pablo escribe 2 de Corintios desde Éfeso seguramente y menciona a la persona disciplinada antes como ahora perdonada. Bueno, hay dos temas principales de 2 de Corintios. Primero, consolación. Y para que aprendáis otra vez de mis trabajos extras, esa X significa veces. 18 veces el verbo parakaleo y 11 veces el sustantivo paraklesis, que son consolación o consolador, aparecen en esta epístola. Número 2, la defensa del apostolado de Pablo. Ahora, el bosquejo global hay un fallo de 2 de Corintios, corregir eso por favor. En el bosquejo global de 2 de Corintios, primero la consolación, capítulos 1 y 2. Capítulos 3 al 7, la reivindicación del ministerio de Pablo. Capítulos 8 y 9, las ofrendas, es donde vamos a ver más detalles de las ofrendas. Y la cuarta parte, la defensa personal de Pablo, capítulos 10 al 13. Ahora vamos a ir capítulo por capítulo, a veces 2 capítulos juntos. Y en capítulo 1 vemos primero que Pablo afirma su apoyo a los corintios. Versículos 6 y 7. Y sus gracias a Dios, 8 al 11, por la consolación concedida por él, mencionado en 3 al 6. Pablo defiende su cambio de planes, que fue por ellos para no contristarles. Ahora, nota la certeza de Pablo en versículos 21 al 22, confirma, ungió, sellado y las arras del Espíritu. Todos estos términos afirman la postura de Dios hacia los que predican a Cristo fielmente y tienen las promesas de Dios. Entonces, esto es consolación. Lo que tú has recibido de Dios de consolación, apréndela y comparte con los demás como Pablo está haciendo con ellos. Y hay esa confirmación de parte de Dios que Él está con los que le sirven. Capítulo 2. Pablo declara su amor. Versículo 8. Como hemos leído antes, en cuanto a este hermano que fue disciplinado, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Yo creo que hay todavía un poco de confusión cuando hace falta ejercer la disciplina en una iglesia. ¿Qué hacemos con el que fue disciplinado? Si le veo en la calle,
me acerco a él, le saludo, le doy besitos. Pues hay que confirmar el amor. Pero como vamos a ver en capítulo 7, depende de la actitud de la persona. Si es arrepentida, si evidentemente reconoce que ha pecado y que fue necesario ser apartado, disciplinado, y quiere restauración, si existe ese espíritu, evidentemente tenemos que abrazarle, tenemos que asegurarle que está todo bien si existe esa actitud. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Hay que confirmar el amor para con él. ¿Ah? ¿Y si no? Y si no, caso por caso, creo que hay otros pasajes que nos enseñan que hay que tratarle como publicano. Ahora, uno me ha dicho que tratarle como publicano es, me dijo que era como los judíos trataban a los publicanos, con odio, intentando castigarles. Pues yo no lo veo así, lo veo así. ¿Cómo trato yo a los publicanos, a los inconversos en el mundo? ¿Cómo los trato? Cualquier amigo en correos, en cualquier tienda, en la gasolinera, yo voy a él y le trato como le voy a castigar. Eres enemigo, te voy a dar. No, intento ganarle para Cristo. Y si vemos a ese hermano, esa hermana en la calle, aunque será difícil, creo que debemos acercarnos y decir, ¿estás bien con el Señor? Difícilmente vamos a hacerlo, pero creo que eso es lo que significa tratarle como publicano. Yo quiero la salvación de cualquier incrédulo. Y si es de verdad un hermano, una hermana, quiero que esté bien con Cristo, que es lo que es ser salvo, ponerte bien con Cristo. Pues si es de verdad, hermano, en pecado, no arrepentido, quiero que se restaure. Entonces, como voy a buscar una oportunidad de guiar a alguien a Cristo, debo buscar la oportunidad, acercarme yo a él o a ella y decir, ¿estás bien con el Señor? Pueden decirme que sí. Eso no significa que le tengo que abrazar, porque igual le he visto que todavía está muy lejos. Pero por lo menos poner esa palabra de conciencia, hacerle pensar si de verdad está bien con Cristo. Y eso es amor. Cuando hablo así con los incrédulos, es por amor a Cristo y por amor a ellos, pues lo mismo. Os ruego que confirméis el amor. No estamos enfadados. Debe de haber tristeza. Si un hermano ha pecado, se ha apartado y hemos tenido que disciplinarle, queremos restaurar porque le amamos, porque Dios le ama. Difícil es, pero es la postura que creo que la Biblia presenta. Entonces Pablo declara su amor y perdón, versículo 10. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Ahora, aquí en los apuntes, por el hermano que había ofendido, 1 Corintios 5, porque ha sufrido bastante ya. La reprensión hecha por muchos, que se supone que ellos hicieron lo que Pablo les dijo hacer en 1 Corintios 5, versículo 6, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Dios reconoce que somos débiles, que no somos tan fuertes que podemos aguantar cualquier disciplina del Señor. Me acuerdo creo que os he comentado hace año y medio, la vez que mi esposa ha testificado que ella había desobedecido a su madre y su madre no sabía qué hacer con ella. Y su madre dijo, ¿sabes lo que voy a dejarte en las manos del Señor? Voy a orar que Dios te enseñe. Y mi esposa testifica, ¿qué temor le metió? ¿Qué me va a hacer Dios? Sabía lo que su madre podía hacer. Corregirle y ya está, terminado. Pero Dios, ¿qué va a hacer Dios conmigo? Le metió un temor. Pero Dios es
paciente. Dios tiene más amor que cualquier padre tiene con nosotros y debemos mostrar ese amor y dar el perdón, porque ellos ya han recibido esa reprensión hecha por muchos para que no sea consumido de demasiada tristeza. Número 2, Pablo advierte a los creyentes de una táctica típica de Satanás en versículo 11. Una de sus maquinaciones, que en este contexto es provocar a los hermanos no perdonar a los que ha causado una ofensa. Mira otra vez lo que dice el versículo 11. En el contexto estamos hablando del hermano disciplinado, que hay que mostrarle amor, porque está en Cristo y hay que tener esa paciencia que Dios tiene para con él y perdonarle para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué maquinación? De provocar la falta de perdón. ¿Sabéis lo difícil es perdonar? ¿Sabéis lo difícil que es? Creo que os dije hace año y medio, en todos mis años, 25 años aquí en España, creo que es una vez alguien ha pedido perdón de mí. Igual no he ofendido a más que una persona, creo que no. O que solo me ha ofendido esa única persona, creo que no. Pero es muy difícil pedir perdón y conceder perdón. Y la actitud muchas veces es, ¿vale? Pero ¿entiendes de verdad cómo me has ofendido? Es fácil pedir perdón, pero ¿tú entiendes el sueño que he perdido? ¿Tú entiendes el dinero que he perdido? Y empezamos y tenemos guardado un rencor y es difícil olvidar, pero hay que perdonar. Somos humanos, olvidar es casi imposible, olvidar todo, porque tenemos una mente que tiene mucha capacidad aparte de lo que estamos usando, y lo que usamos es difícil, simplemente borrar, pero es lo que Dios hace, y Dios perdona, y si vamos a conformarnos a la imagen de Dios, en Cristo debemos perdonar, y Satanás quiere meterse en una iglesia y causar problemas por falta de perdón. Y muchas iglesias han sido destrozadas porque hay una familia contra otra que no se perdona, no se hablan entre sí. Y Pablo está advirtiendo, es Satanás que está detrás, es una de sus maquinaciones. Número 3, Pablo defiende su retraso otra vez, explicando que se había ido a Macedonia buscando a Tito, el cual halló allí, según capítulo 7, versículos 5 al 7. Entramos en capítulo 3 ahora. Pablo reivindica su ministerio por la prueba de ellos mismos. Vamos a leer versículos 1 al 3. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Número 2, Pablo enfatiza, estamos en la hoja número 8, Pablo enfatiza la gloria del ministerio del Nuevo Testamento en Cristo comparado con el de Moisés en el Antiguo Testamento. Capítulo 3, versículos 4 al 18, y termina juntando los dos testamentos en versículo 18, donde dice, somos transformados de gloria, que sería la de Moisés en el Antiguo Testamento, en gloria, la de Cristo en el Nuevo Testamento, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. No pensemos que el Antiguo Testamento no tiene valor, que no era glorioso. Era increíble que Dios hiciera pacto con un pueblo. Y el pacto no tuvo fallos. Los hombres que no cumplieron el pacto, su lado, tuvieron los fallos. Dios jamás falló a su pueblo.
era un pacto bueno, pero mejor es el nuevo pacto en Cristo. De gloria la del antiguo, en gloria la del nuevo. Capítulo 4. Pablo avisa de otra táctica de Satanás, que es el Dios de este siglo. Versículo 4. Vamos a leer versículos 4 al 6. En los cuales, versículo 3 para tener el contexto. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, entonces esta táctica se ejerce en los incrédulos principalmente, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Satanás quiere estorbar el plan de Dios para salvar al mundo. Sabemos que Pedro nos dijo que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pues Satanás no quiere eso. Satanás no quiere que nadie se salve. Entonces él ciega el entendimiento de los de este mundo, que es un trabajo muy fácil, porque ya están andando en tinieblas. Y nosotros tenemos que llevar la luz a ellos para participar en el plan de Dios para la salvación de ellos. Número 2. Pablo defiende su ministerio a base de las pruebas que ha pasado. Él menciona en versículo 8, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. La palabra no. ¿Podéis adivinar? No somos adivinos, pero el adivinar en castellano, los 4 huecos ahí. No, no, no y no. Entonces, rellénalos ya. Ya lo has hecho. En apuros, mas no desesperados. Perseguido, mas no desamparado. Derribado, mas no destruido. Así vivimos. Muy difícil, ¿no? Un golpe nos deja casi muertos. La vida no es fácil. Y Dios no nos lo ha prometido que sea fácil. Hay que portarnos varonilmente y como Dios manda. Siempre llevando la muerte de Jesús para que se manifieste la vida de Jesús en su cuerpo. Versículos 10 al 11. Recordando, versículos 17 al 18, que nos enseña que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Las cosas que no se ven son eternas. Parece más que lo que podemos soportar ahora. Pero Pablo dice, pon tu mirada más allá. Piensa en el cielo. Esto es leve. Gracias a Dios, la semana pasada creo que fui a ITV y mis frenos, hay un desequilibrio atrás. Uno en un lado, supuestamente, cuando freno, agarra primero un lado y el otro lado no frena en el mismo momento. Lo puede ser peligroso. Puede causar un movimiento así y puedo perder control. Pero me puso leve por los números que estaban desequilibrados, pero no tanto. Pero ese peligro existe. Y hay que, en la vida espiritual, ponernos en equilibrio, tener una fe constante en Dios para que terminemos la carrera con gozo, como Pablo testifica al final de su vida en 2 de Timoteo 4, 7 y 8, que ha acabado su carrera, ha terminado, está preparado para ver a su Señor. Esa es una buena meta que tenemos. Capítulo 5, 2 de Corintios 5, la confianza de una casa eterna. Nosotros hemos vivido en la misma casa en Echalar durante 24 años. Todos nuestros hijos consideran esa casa como nuestra, pero no es nuestra. Estamos alquilando.
Pero los propietarios están contentísimos con nosotros porque, gracias a Dios, no hemos faltado ningún pago mensual en 24 años. Hice un cálculo una vez y no me acuerdo si eran 50.000 euros que hemos pagado de alquiler en 24 años. Es mucho dinero, pero cada mes no es tanto como comprar. Pero, hermanos, tenemos una casa que Cristo nos está preparando. Permanente. Esa es nuestra casa. Vamos a nuestra morada eterna. Y tenemos que vivir aquí. Hay que no estar deprimidos. Hay que ser gozosos y servir al Señor. Pero recordando, tenemos una casa permanente en el cielo, eternamente preparada. Número 2, la comparecencia ante el tribunal de Cristo. Vamos a leer este versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Recuerda que no sabemos exactamente cómo será ese tribunal. Habéis oído de la gran pantalla que Dios puede poner en el cielo, en la aula del trono de Dios, que va a poner, no sé si pero puede poner, y todo lo que has hecho Dios va a enseñar. Y la idea que nos asusta, ¿quién va a ver todo lo que...? Pues aquí parece que cada uno vamos a comparecer solos, desnudos, no podemos esconder nada, no desnudos en una mala manera físicamente, pero no podemos esconder nada de Dios, pero de mostrar todo en una pantalla no creo que tampoco. Pero Dios quiere con esta verdad hacernos pensar. Tendrás que dar cuentas de todo lo bueno y malo que has hecho. Ahora, lo malo confesado. Yo creo personalmente que una vez confesado un pecado, Dios, según varios pasajes del Antiguo Testamento, creo que es Malaquías, hay 2 versículos ahí, donde Él echa nuestros pecados en la profundidad del mar. Él borra nuestros pecados. Si son borrados por Dios, ¿dónde los va a encontrar? Pero hay cosas que no confesamos. Hay debilidades que no conquistamos. ¿Es bueno o malo tener una debilidad? Pecado quizás no es, pero no debemos buscar la gracia para fortalecernos en él. No sé exactamente, pero quiero estar preparado para ese tribunal de Cristo. Y que no haya una gran lista de cosas malas. Cosas buenas no me salvan. Pero quiero, porque Dios me ha creado en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, debo tener cosas buenas en mi vida. ¿Y malas? ¿Cuántas quieres? Tú puedes aguantar 10 o 1000. Te da igual. No prefieres tener uno. No prefieres tener ninguno malo. ¿Por qué no? Es buen deseo. No voy a decir que alguien haya conquistado la vida tanto que es perfecto y no tiene nada en su lista. Es muy atrevido decirlo. Pero es la meta, como hemos comentado varias veces ya en este curso. He saltado el versículo 8, no creo que tengo ningún apunte sobre esto, pero añade por favor entre el 1 y el 2 quizás, bajo capítulo 5, que nuestra confianza es que en el momento de la muerte pasamos a la presencia de Cristo. Cuando muramos, estamos en su presencia. Versículo 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo. ¿Qué es eso? Muertos, o en el rapto quizás, pero en el rapto subimos con los cuerpos y se glorifican en un plis plas. Entonces, separados del cuerpo está hablando de la muerte. Y presentes al Señor. Es la misma frase, ausente del cuerpo, presente al Señor. No somos como los del Antiguo Testamento, que tuvieron que esperar hasta la resurrección de Cristo. Él ha resucitado ya. Entonces, muertos nosotros, presentes al Señor. Esa es la confianza que cuando nosotros hablamos con la gente,
de este país están asombrados. ¿Cómo podéis decir que sabéis que vais al cielo? Este versículo 8 de 2 de Corintios 5 es lo que Pablo enseña bajo la inspiración del Espíritu Santo, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Número 3, bajo capítulo 5, el conocimiento de nuestra responsabilidad, del versículo 11 al 16. ¿Qué responsabilidad tenemos? Mira lo que dice en versículo 11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos, y comentamos eso cuando vimos a Romanos 8, creo que fue, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Versículo 13, porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué me motiva a persuadir a hombres? Una obligación. Somos una secta que hay que cumplir. Oye, lleva tu cuenta y todos los que han escuchado el Evangelio de tus labios, apúntalo y en la próxima reunión vamos a hacer números y a ver qué premio llevas tú sobre los... No sé si las sectas hacen así. Me parece que hay algo de ello, pero no somos una secta. No tenemos cuentas. Podemos contar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas para hablar con alguien, pero no es para tener números de competición. El amor de Cristo nos constriñe, nos mueve para persuadir a los hombres, predicar el Evangelio a ellos. Número 4, vemos el cambio radical en el creyente. Versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, es el versículo que tuvimos que memorizar para hoy, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso no significa, hermanos, no seamos ridículos. He hablado con algunos que dicen, bueno, entonces, y no han dicho esto, pero casi tan exageradamente, antes solías hacer las compras en el campo, pues ahora en Carrefour. Por favor. Antes cantaste bajo, ahora tenor. Pero los que no quieren vivir conforme a lo que Dios dice van a extremos para defender que no tienen que vivir conforme a la imagen de Cristo. ¿Y cómo era Cristo? Perfecto. Ahora estás predicando la perfección. No, estoy predicando lo que Dios dice. Ser santos. No estoy enfadado, estoy animándoos a no caer en esa trampa. Que bueno, ¿sabe? Dios nos conoce. Claro que Dios nos conoce. Y Él nos dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Así que vivir conforme a esa nueva naturaleza y cambio de vida. Número 5, el Cristo perfecto. Él es la clave. Él es perfecto, siempre era perfecto. Versículo 21 dice que jamás pecó. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Capítulo 6, la urgencia del mensaje del Evangelio. Versículos 1 al 3, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Ahora, ya es el tiempo, hay que creer y hay que tener esa urgencia en nosotros y en nuestra predicación. Número 2, las marcas del ministerio del Evangelio se pueden leer en versículos 4 al 10. Otra vez, Pablo sufrió mucho. No todos vamos a sufrir de las mismas maneras, pero en algún sentido todos vamos a tener que sufrir. Número 3, el mandato a la separación. Versículos 11 al 18. No vamos a leer todos los versículos, pero mira mi apunte aquí. La clave para determinar nuestra unión con otros es si es otro
del mismo modo o del mismo tipo. Si es desigual, y hay un ejemplo ahí en Gálatas 1:6, para que tengamos compañerismo, comunión, concordia, parte o acuerdo. Si es otro de la misma manera que algo que es malo, no hay que juntarnos con él. Hay que tener concordia con los que son de Cristo como Cristo y no juntarnos con los que son contrarios. Y ahí nos da ese argumento entero. Bueno, capítulo 7. Estamos avanzando. Nos queda unos minutos todavía. Capítulo 7. Una conclusión. Mira versículo 1. Después de hablar de cómo debemos separarnos, en versículo 7, así que, es una conclusión, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No entiendo cómo alguien puede decir que la santidad, buscar la perfección no es la meta de la vida cristiana, leyendo ese versículo. Es la meta. ¿Alguien lo ha alcanzado? No, pero eso no quita la meta. Número 2, os he dicho perfeccionar, parece hueco. Limpieza para perfeccionar la santidad. Número 2, consolación en nuestras necesidades, versículos 4, y humildad en versículo 6. Ahora, vamos a pasar un rato con versículos 8 al 11, donde vemos los beneficios del arrepentimiento. No sé si tú has conocido lo que es el verdadero arrepentimiento. Si has tenido, como yo he tenido, os dije al principio, descubrí que yo era una persona enfadada. Yo fácilmente perdí la paciencia, tenía rencor en el corazón, guardaba cosas para poder usar como arma contra otras personas. Y tú dices, hermano, qué malo eres. Tenía que llegar a arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? No es solo reconocimiento. No solo tenía que verme así, tenía que dar la espalda. Ir en la otra dirección es el arrepentimiento. Y hay beneficios a eso. Y Pablo los enumera aquí en estos versículos. Vamos a ver primero en versículo 9 en adelante. Ahora me gozo, está hablando de la carta que les contristó, pero ahora está viendo que, tenía sus consecuencias buenas. Y dice versículo 9, ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, él no quiere tristeza, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Tuvo un buen fin. Porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Nadie se arrepiente de haber sido salvo. Y Dios no se arrepiente de haber salvado a nadie. La salvación es eterna, gracias a Dios. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Ahí tenemos el contraste. Arrepentimiento según Dios, arrepentimiento según el mundo. ¿Qué es el arrepentimiento según el mundo? Me han pillado. Estuve ahí. ¿Puedes creer que la policía estaba justo allí donde yo tenía prisa? No hay justicia. Esa es la tristeza del mundo. Que he sido descubierto. Y eso me da pena. No les importa haber violado la ley, haber quebrantado una norma en la sociedad. Eso les da igual, pero al creyente nos importa mucho. Eso es una vida arrepentida, que tengo el corazón que Dios tiene hacia las cosas en la vida. Versículo 11, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. Mira los beneficios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? Ahí en versículo, en la letra A, solicitud significa cuidado para no caer en esos huecos, para no caer otra vez y para seguir lo bueno o lo que es correcto.
una solicitud, estás pendiente de algo. Yo quiero vigilar, quiero velar para no... Dios me ha librado, yo no quiero jamás volver a caer. Produce el arrepentimiento, un cuidado que jamás hemos tenido antes en cuanto a ese pecado. Siguiente cosa que produce, ¿qué defensa? En los apuntes, la letra B, defensa significa nuestra autodefensa o justificación basada en las declaraciones de Dios que Él nos ha perdonado. 1 de Juan 1:9. Una vez que de verdad te has arrepentido, tienes esa confianza. Dios me ha prometido, entonces yo tengo mi defensa, no mi autojustificación como los del mundo. Es que yo tenía prisa, es que, no es un es que, sino es que Dios me ha perdonado, tengo una defensa. No justifica el acto malo que hice, pero que estoy arrepentido, esa es mi defensa. Dios me ha perdonado, me lo ha prometido. ¡Qué indignación! En los apuntes, la letra C, significa vergüenza propia por haber manchado o afrontado a Dios y su testimonio. Me enfado conmigo mismo. Tengo mi defensa, pero mira lo que he hecho. ¿Cómo podía haberlo hecho? Ahora, eso no significa que voy a buscar un látigo y pegarme. No, estoy indigno conmigo mismo. Y eso es para motivarme a no volver a repetirlo. ¡Qué temor! Eso es una reverencia a Dios que nos motiva y nos guarda de no repetir otra ofensa que manche su gloria. ¡Qué ardiente afecto! Eso es un fuerte deseo de vivir una vida arreglada de cara al futuro. ¡Qué celo! Eso es un fervor para continuar en esos logros conseguidos por su gracia. Y qué vindicación. Eso es estar de acuerdo con Dios, que lo que Él ha decidido hacer con nosotros es justo y bueno. Bueno, vamos a pasar a capítulos 8 y 9. ¿Qué tal estáis? ¿Queréis poneros en pie para estirar un poco? A ver si podemos terminar esta hoja también y nos ponemos al día. Pasamos ahora a capítulos 8 y 9, donde Pablo trata las ofrendas cristianas. Según estos dos capítulos hay que seguir buenos ejemplos sin ser normativos. Estos ejemplos son buenos. Los hermanos que han ofrendado de esta manera, seguir el buen ejemplo. Pero no es que todo el mundo lo tiene que hacer. Vamos a leer los primeros 7 versículos para ver el ejemplo que daban las iglesias de Macedonia. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. No pensemos nunca que un pobre no puede ser generoso. Es que no tiene nada para dar. ¿Cómo que no tiene nada para dar? Tiene poco para dar, pero lo da. Lo que él da, tiene que ser generoso porque tiene tan poco para dar. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor. Ahí está la clave. Señor, yo soy tuyo, lo que tengo es tuyo. Me lo has dado para servirte, para glorificarte. Quiero dártelo otra vez. Y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Debemos predicar lo que es ofrendar, lo que es dar ofrendas a Dios, que empieza con nosotros mismos. Hay que seguir esos buenos ejemplos sin ser normativos en
su prueba y pobreza ellos dieron, y al Señor dieron. No lo des para que los demás oigan cuando tu moneda caiga en la ofrenda. No es para ser visto de los hombres. Esa es tu recompensa. Si das así, ya tienes tu premio. Número 2, seguir principalmente el ejemplo del Señor Jesús. En versículos 8 al 15, no vamos a leerlos todos, pero Él es nuestro ejemplo. Versículos 8 y 9, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Él se dio a sí mismo como el primer ejemplo. Hacerlo por amor, como Él hizo, como hemos leído ahora en versículos 8 y 9. Hacerlo con buena disposición, versículo 12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Si estás dispuesto a dar 100 euros y no los tienes, Dios lo sabe. Si tienes 10 para darlo, pero Dios sabe que si tuvieras 100 para ese hermano, lo darías. Dios lo sabe. Y hay que darlo como para Él. Número 3, administrarlo honradamente. Eso es muy importante, que tengamos una responsabilidad entre los hermanos en una iglesia. Me acuerdo de campamento, cuando hay una ofrenda, el jueves suele ser, ¿no? 2 hermanos. Yo, cuando me ha tocado a mí, no me atrevo a apartarme con ese dinero para nada, sin llamar, oye, pastor, hermano, ven conmigo. No es que sea tan tentado para robarlo, pero no es honrado. Todo el mundo mirando. ¿Él? ¿Por qué lo cuenta solo? ¿Quién sabe si lo pone en su bolsillo? Y puede ser tentación. Algunos son tentados en ciertos pecados más que otros. Igual se ofreció el que es tentado mucho con el dinero y está buscando oportunidad. Vamos a hacer las cosas honradamente, con 2 o 3 hermanos llevando ofrendas y administrándolo bien, como Dios manda a los suyos. Número 4, cumplir con lo prometido generosamente. Capítulo 9, vamos a leer versículos 1 al 5. En cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría, pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad o vuestra ofrenda antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Hay que cumplir con lo que has prometido. Debe de ser un compromiso generoso, un propósito prometido, una entrega gozosa. Dios ama al dador alegre. Mira versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad o obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y la letra de una liberalidad multiplicada, versículos 8 al 15, gracias a Dios, versículo 15, gracias a Dios por su don inefable. Ese hueco es su. Gracias a Dios por su don inefable. Ahora llegamos a capítulos 10 al 13, que es la defensa personal del apostolado de Pablo. En capítulo 10, los primeros versículos, vamos a leer versículo 5 sobre todo,
donde dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ese es un versículo de un principio muy importante, que yo someto todos mis pensamientos a los pensamientos de Cristo. Me juzgo por lo que pensaría Cristo en mi lugar, lo que Él haría, lo que Él diría, a dónde Él iría. ¿Qué piensa Cristo de lo que pienso hacer yo? Yo me someto, lo sujeto, derribo cualquier argumento y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, para que yo le obedezca. Entonces ese hueco es pensar. Hay que pensar como Cristo manda, no comparándonos unos a otros, porque no da un juicio correcto. Versículo 12. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Entonces Pablo está diciendo, no te comparas con tu compañero. Es fácil encontrar un compañero que es más débil que tú y te pareces más fuerte que él. ¡Ah, qué bueno soy! No, compárate con Cristo. Me quedo muy bajo. Pues ser humilde. ¿A quién levanta Dios? Al humilde. Y si nos comparamos con Él, que es juicioso, vamos a ver que Dios nos levantará. No tenemos que elevarnos a nosotros mismos. Número 2, capítulo 10, versículos 13 al 18. Hay que gloriarnos en hacer la voluntad de Dios. Capítulo 11, los primeros 6 versículos. Hay que percibir los falsos maestros que vienen predicando un Jesús, el mismo nombre, pero con otro espíritu o mensaje o evangelio. Vamos a leer esos primeros 6 versículos del capítulo 11. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, y esa es la palabra alos, que es de otro tipo de Jesús, no es el mismo que Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Número 4. Capítulo 11, versículos 7 al 15. Hay que evitar una ocasión contra el Evangelio. Mira, hay otra táctica de Satanás aquí, el engaño, como un disfraz. Vamos a leer versículos 12 al 15. Mas lo que hago, lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, hay que tener cuidado con esta otra táctica de Satanás, que es el engaño como un disfraz. Quiero dar marcha atrás un poquito al versículo 4, que me equivoqué en versículo 4 cuando dije que el otro Jesús, cuando dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, esa palabra alos en griego es otro del mismo tipo. Pero los otros dos otros
o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio, ese es otro de otro tipo, como en Gálatas 1:6. Perdona. Bueno, volviendo a los apuntes, donde estamos, número 5, capítulo 11, versículos 16 al 33, hay que reconocer un verdadero apóstol. La letra A, otros justifican su propia autoridad. Letra B, Pablo justifica la suya. Eso es lógico, si ellos lo van a hacer, Pablo se atreve a hacerlo. Es judío, versículos 21 y 22, es ministro que ha sufrido. Es curioso que hay falsos apóstoles, falsos maestros en nuestros días que insisten que son hijos del rey y predican el evangelio de la prosperidad y no están dispuestos a vivir sino de lujo, vivir en pobreza. Yo soy hijo del rey, mándame tus ofrendas. Si alguien predica así, no está siguiendo el ejemplo de Cristo, no está siguiendo el ejemplo de Pablo, que sabía sufrir. Número 3, es ministro que se preocupa y se arriesga por las almas. Número 6, capítulo 12, versículos 1 al 10. Hay que gloriarnos también en la debilidad. Muy difícil que lo hagamos. Pero leamos lo que Pablo dice aquí en los primeros 10 versículos de capítulo 12. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. ¿Sabéis que pensamos que esto se refiere a la vez que Pablo fue apedreado y quedó muerto? Y en ese tiempo que estaba muerto, está describiendo lo que le pasó, pero no está seguro, porque estaba muerto. Dios lo sabe. Y sigue diciendo, versículo 4, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Seguramente se vio qué débil es, una vez que había visto algo del cielo. Y el gloriarse en sí mismo desapareció de él. Pues tú y yo no creo que vamos a pasar por ser apedreados y ser llevados al paraíso un momento y volver. Pero hay que aprovechar de lo que Pablo describe aquí y vernos igual. Gloriarme en que soy algo. ¿Quién soy yo? Si soy algo es débil para poder servir a Cristo para su gloria. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Entonces, él ve que alguna debilidad, algún aguijón en la carne, alguien ha sugerido que podía haber sido una persona que le estaba molestando constantemente. Personalmente creo que era algo de su visión, porque menciona, si pudieseis, daríais vuestros ojos para mí. Y él habla de tener que ni poder escribir, pero él firmaba con su propia mano, porque no podía ver, quizás por lo que le pasó en el camino al Damasco. Con esa luz, Dios desde el principio le humilló, le dio algo de debilidad desde el principio de su conversión. Y alguien diría, pues eso no es un Dios de amor. Sí, es un Dios de amor. Dios sabe mejor que tú y yo lo que Él quiere para glorificarse y para el bien de su siervo. Y Pablo reconoce que fue para que no me exaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.
Hermanos, os confieso, yo no he llegado a poder decir eso sinceramente, sobre todo cuando estoy en medio de un sufrimiento. Pero ese es el espíritu que Dios quiere y su gracia es suficiente. Si fue para Pablo, para nosotros también. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces hay que gloriarnos también en la debilidad. Pablo fue dejado como muerto. Como hemos mencionado, eso se encuentra en Hechos 14, 19 al 20. Pablo tuvo un mensajero de Satanás, que hemos leído ahora, el aguijón en su carne, pero Cristo le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y también dijo Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Número 7, capítulo 12, versículos 11 al 18. Hay señales del apóstol. Paciencia, señales, prodigios y milagros. Podríamos ver eso en la comisión, la gran comisión según Marcos, y también cómo atesoró como padre para sus hijos. Pablo era apóstol. No sé si habéis oído, pero hay algunos que se llaman apóstoles como los líderes de ciertas iglesias hoy. El apóstol Agustín, de no sé qué iglesia. Apóstol, hoy en día. ¿Qué señales de apóstol tienes en tu vida para tomar el título de apóstol? Pastores sí, evangelistas sí, pero apóstoles del primer siglo, cuando murieron esos 12 hombres, desapareció ese don. Eso no significa que no tenemos la ventaja de ese don, porque tenemos toda la escritura escrita por esos apóstoles. Seguimos con la bendición de su ministerio, pero no buscamos otro apóstol. Jamás voy a llamarme apóstol. Pablo era apóstol. Podías ver las señales de apóstol en él, versículo 12. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros con toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Esa gran comisión, según Marcos, algunos dicen, pues hoy en día, si vamos a cumplir la gran comisión, tenemos que hacer milagros, y si no, no estamos cumpliendo la gran comisión. Espera, en el primer siglo, ese aspecto de la gran comisión fue cumplido en la vida de Pablo. Serpientes que le mordían y no murió. Eso fue cumplido con Pablo en el libro de Hechos. Yo no voy a buscar una víbora para confirmar que soy apóstol mandado por Cristo. Pablo ya lo hizo. Dios mostró el poder de Dios en ese milagro y no hay que repetirlo. Pero el mensaje se lo tiene que llevar por nosotros. Número 8, capítulo 12, versículos 19 al 21. Hay que tener un espíritu cambiado respecto a los asuntos en que hemos actuado conforme a la carne. Número 9, capítulo 13, versículos 1 al 10. Hay que desear un auténtico andar en Cristo. Requiere autoexaminación. Mira versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? El propósito de esa autoexaminación es confirmar que Cristo está en vosotros, está en mí. Si no lo veo, puedo ser salvo en ese momento, pero veo las evidencias de Él en mí, y por eso Dios nos dice que hay que examinarnos. Y refleja una edificación para perfección, versículos 9 y 10. Y el último punto, capítulo 13, versículos 11 al 13, hay que reconocer la Trinidad. Si quieres un versículo, aunque la palabra Trinidad no aparezca, habla de las tres personas de la divinidad, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, Padre, es la idea, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Hemos acabado un minuto antes. Es un nombre puntual, ¿eh? Vamos a orar y os voy a dar la hoja del control para la próxima semana. Gracias, Padre, por tu palabra. Es increíble
poder ver en 1 hora y media toda una epístola. Es una ayuda, de verdad, verlo todo globalmente. No queremos menospreciarlo por hacerlo tan rápido, pero Señor, ayuda a cada uno de nosotros a repasar y ver en este contexto de una epístola escrita a una iglesia local que nuestras iglesias locales necesitan todos estos detalles también hoy. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.